Hey, ¿qué más mi gente de Racing Call? Bienvenidos hoy a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de filtros de aire, qué filtros podemos encontrar en el mercado, la diferencia entre un filtro de alto flujo y una caja filtro, en este caso como lo es una original de Yamaha DT. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿qué es un filtro de aire? ¿Qué función tiene? Entonces, partamos de una caja filtro original de DT. ¿Qué función tiene este artículo que vemos acá? Esta caja es la encargada de filtrar el aire que va a entrar a nuestro motor. ¿Qué es lo principal que va a filtrar? Arena, impurezas, piedritas que de no ser por esto entrarían directamente a nuestro cilindro y con la fricción del pistón estarían rayando tanto pistón como cilindro. Entonces, por acá entra el aire de la atmósfera y por acá sale hacia el carburador. Es decir, acá iría conectado al carburador para paso siguiente entrar a nuestro cilindro. Entonces ya nos quedó claro cuál es la función que tiene la caja filtro. Va a ser la misma función tanto de la caja filtro como de un filtro de alto flujo, pero entonces ustedes se preguntarán qué diferencias hay entre la caja filtro que trae mi motor original y un filtro de alto flujo que normalmente viene diseñado para competencias. Entonces la primera diferencia que vemos pues a simple vista es el tamaño. Este es un filtro mucho más pequeño, nos ocupa menos volumen dentro de la moto, entonces por decirlo así podemos acomodar mejor, ya si tenemos un carburador más grande, si vamos a usar un mueble por encima, pues vamos a eliminar un artículo tan grande como es la caja filtro y podemos acomodar todo más fácil. Entonces, primera diferencia, el tamaño. Segunda diferencia también muy notoria es el peso. Este pesa 114 gramos y esta pesa 579 gramos, entonces es una diferencia casi de medio kilo. Puede que para algunas personas no signifique mucho, pero créanme que esta diferencia de peso en una carrera de 10 vueltas alguna diferencia hace en términos pues, de rendimiento y de desplazamiento. Entonces, como diferencias tenemos el tamaño, el peso y tenemos también una diferencia muy importante, y es que por ejemplo aquí en Colombia tenemos un reglamento para correr DT original, el cual exige que tenemos que correr con caja filtro original, así la modifiquemos, pero tiene que ser caja filtro. Para reglamento de DT original no podemos usar filtros de alto flujo. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué gano yo teniendo un filtro de alto flujo y cuál es la principal diferencia entre un filtro de alto flujo y una caja filtro? Un filtro de alto flujo está diseñado para disminuir al máximo la restricción al flujo, es decir, el aire que está en la atmósfera va a entrar por el filtro de alto flujo con mucha más facilidad si lo comparamos con una caja filtro. Este tiene muchísima restricción, empezando por el diseño, acá por el área de entrada pues, del aire, todo el sistema que tiene que atravesar, las curvas, la espuma, todo. Mientras que este es un filtro muchísimo más directo que tiene una restricción mínima para el aire que entra a nuestro motor. ¿Y qué gano yo con que entre más fácil el aire a nuestro motor? Hagamos un análisis. ¿Quién es el encargado de succionar el aire que entra a nuestro motor? No es el filtro simplemente es un purificador, el cual queremos que tenga la menor restricción posible para que mi motor pueda moverse con bastante facilidad. Porque ¿quién es el encargado de succionar el aire? El pistón. Entonces, si tenemos un pistón que lo podemos mover con más facilidad, vamos a lograr mejor torque, vamos a alcanzar más revoluciones punta y en resumen vamos a lograr más potencia. Entonces, montando estos filtros siempre vamos a ganar potencia en bajas, medias y altas, siempre y cuando carburemos bien la moto, porque es un paso muy importante. Siempre que montemos un filtro de alto flujo vamos a tener que hacerle un pequeño ajuste a nuestra carburación para lograr una buena mezcla estequiométrica dentro de nuestro motor, y ya vamos a hablar de eso, que es muy importante. Listo, para el tema de hoy vamos a responder unas dudas, vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre los filtros de aire de alto flujo. Entonces vamos a empezar por el primer mito o verdad. ¿Es verdad que con un filtro de alto flujo le entra mayor cantidad de aire a mi motor? ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Poniendo un filtro de alto flujo le va a entrar más aire a mi motor o va a entrar la misma cantidad?
La respuesta es que esto es falso. Montando un filtro de alto flujo no va a entrar más cantidad de aire a mi motor, porque recordemos, ¿quién es el encargado de tragar el aire? Mi cilindraje, y el cilindraje va en función del diámetro del pistón y de la carrera del cigüeñal, cuánto baja y cuánto sube mi pistón. Cuando pensemos en el aire que entra en mi motor, pensemos en una jeringa. Hagamos de cuenta que el pistón es una jeringa. ¿Cómo hacemos para que entre más aire? O ampliamos el diámetro de la jeringa o aumentamos la longitud hacia arriba de la jeringa. Aumentando cualquiera de estas dos podríamos tragar más aire dentro de mi jeringa, que sería el mismo ejemplo que con un motor. El pistón es el que jala el aire. Entonces recordemos, montando filtros de alto flujo no va a entrar más aire, sino que el aire va a entrar con mayor facilidad y así mi pistón y mi cigüeñal van a poderse mover muchísimo más fácil. Segundo mito o verdad: con un filtro de alto flujo mi motor va a durar menos, va a tener menos vida útil. Esto es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros montamos un filtro de alto flujo, lo que queremos es mayor rendimiento. Y uno normalmente no mejora el rendimiento para ser mandados en la ciudad, sino que vamos a mejorar el rendimiento para correr, para meternos a carreras, para salir de piques, cuarto de milla. Entonces, montar el filtro de alto flujo no me va a mermar tanto la vida útil de mi motor, sino que va a ser más que todo el uso que le doy, porque con estos filtros puedo sacarle más el jugo a mi motor, puedo tener más rendimiento y obviamente pues voy a querer acelerar siempre un poco más. Entonces el filtro no me desgasta el motor, pero el uso que yo le dé a mi motor va a determinar la vida útil pues que va a tener el mismo. Listo mi gente, y por último, la última pregunta que tenemos es: ¿con un filtro de alto flujo entra oxígeno más puro a nuestro motor? Yo creo que ustedes ya saben la respuesta. La respuesta es no, el oxígeno es el mismo, lo único que se va a filtrar acá son las impurezas que pueden rayar nuestro pistón y nuestro cilindro. Mi gente, hago un paréntesis por acá. Ustedes saben que cuando necesiten filtros de alto flujo, sea uni original, sea también filtro tipo uni, los encuentran directamente con nosotros en Racing Call. Ya saben que lo que necesiten los podemos asesorar y hacemos envíos a todo Colombia 100% seguros. Bueno, otro tema muy importante para tratar con los filtros de alto flujo es el tema de la carburación. Siempre que cambiemos el filtro vamos a tener que cambiar la carburación de, valga la redundancia, nuestro carburador. ¿Cómo nos va a afectar esto? Vamos a pensar en un ejercicio. Supongamos que hay una persona aquí que va a inhalar aire, pero digamos que va a inhalar aire por una tubería que al final se parte en dos. Cuando él inhala el aire, ¿qué porcentaje entra por cada punta de la tubería? 50% de aire y 50% de aire. Hasta acá es muy claro. ¿Y qué pasa entonces si vamos a hacer el mismo ejemplo? La persona va a inhalar aire, pero tapamos por completo esta entrada de acá. Pues ya no va a entrar el 50%, sino que va a entrar el 100% de aire por un lado del tubo, porque acá aplicamos una resistencia completa que no nos iba a dejar entrar aire, entonces todo entra por acá. ¿Y cómo aplica eso al carburador? Un carburador es este artículo, ese ya lo vimos en el video pasado. Les voy a dejar el link en la descripción para el que tenga dudas todavía con el tema de carburación, pero bueno, para no demorarnos mucho con este tema, este carburador es un artículo por el cual pasa aire a velocidad que es succionado por el pistón. Entonces, el filtro, normalmente la caja filtro original va aquí atrás. Como esta caja filtro genera tanta resistencia al flujo de aire, el carburador nos va a jalar más gasolina. ¿Por qué? Porque por el carburador se mueven dos fluidos, o aire o la gasolina que sale del pulverizador. Entonces, cuando aumentamos la restricción a la entrada del aire, nos va a salir más gasolina por el pulverizador. Entonces, cuando tenemos una moto perfectamente carburada con caja filtro y cambiamos el filtro por un filtro de alto flujo, vuelvo y repito, disminuimos la resistencia de entrada del aire y ya no nos jala gasolina con tanta facilidad, porque acá disminuimos mucho la resistencia. Entonces,
¿Qué pasa o qué debemos hacer cuando montamos un carburador con un filtro de alto flujo? Automáticamente debemos destapar aquí la taza y cambiar el chicler de altas por uno un poco más grandecito. Es decir, si la moto nos estaba trabajando bien con un chicler 150 con caja filtro, cuando montemos este mismo carburador con un filtro de alto flujo, posiblemente ya no vamos a usar un chicler 150 sino un 155 para volver a cuadrar la mezcla estequiométrica, que eso ya lo hablamos también en el video de los carburadores, para que nuestro motor funcione correctamente. Listo, mi gente, entonces por último vamos a hablar de cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de usar filtro de alto flujo o una caja filtro, ya para concluir pues el tema de hoy. Entonces empecemos. La principal ventaja, que es lo que hemos visto en todo el video de un filtro de alto flujo, o sea, la principal ventaja de un filtro de alto flujo es que vamos a aumentar la facilidad con la que el aire ingresa. Ya vimos que sucede en nuestro motor, vamos a tener más potencia, desde bajas hasta altas. Principal ventaja del filtro de alto flujo. Segunda ventaja, menos peso. Como vimos ahora, es casi medio kilo de diferencia. Una caja filtro original pesa más o menos 5 filtros uni, entonces pues es un tema bastante bueno ahí para analizar. Algo muy importante, un filtro de alto flujo se quita con toda la facilidad. Por ejemplo, en el caso de las DTs, al que le ha tocado carburar una DT sabe lo maluco que es encajar el carburador entre la caja filtro y el caucho torque, porque no hay espacio, mientras que con un filtro de alto flujo lo vamos a hacer con toda la facilidad. Entonces ya vimos las ventajas de este filtro de alto flujo, y la desventaja principal que vemos es que se ensucia más fácil. Ya lo hablamos en el video, ya vimos por qué se ensucia más fácil, pero también lo bueno de estos filtricos es que se pueden limpiar con facilidad, se desmontan fácil, se lavan fácil y ya se dejan secar y se vuelven a utilizar sin ningún problema. Listo, mi gente, eso es todo por el video de hoy. Si tienen cualquier duda me escriben en los comentarios, ya saben que nos pueden buscar en redes sociales, también vamos a dejar los links aquí en la descripción. Si necesitan filtros de aire, ya saben que con nosotros los pueden conseguir, nos escriben ahí por Instagram, por WhatsApp, que automáticamente estaremos respondiendo. Y listo, espero que les haya gustado mucho el video, que puedan sacarle provecho. La buena para todos, lo que necesiten por acá a la orden.